santidad es el carácter. Por eso, gloria a Dios, porque fuimos hechos libres de la muerte, sujetos a esclavitud, por temor a la muerte. Y Él la venció, la derrotó. Venció, salió venciendo y para vencer, hoy para vencer a través de ti y de mí, a través de todo el cuerpo de Cristo, porque lo que Él hizo es verdadero y es para siempre, y Él lo va a mostrar, porque no en vano hizo lo que hizo, no en vano, no en vano, porque lo hizo por nosotros, su pueblo. Está escrito, no por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham, o sea, nosotros. Somos la razón. Y Él todo dio y se entregó. Entonces, ¿cómo no entregarnos nosotros también a Él? No es que no lo hayamos hecho, sí, pero es rendir hoy un poco más nuestra voluntad a Él, para que Él pueda ser en nosotros, dejando de ser nosotros. Es por eso, Señor, que ante tu presencia una vez más nos rendimos y entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad. Nuestro espíritu se rinde a ti. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Soy
digamos, ofrecemos a Dios hoy en el nuevo pacto es nuestra propia vida puesta al servicio del reino de los cielos. Y conforme el plan de Dios y propósito para cada uno, según la función a cumplir, Dios pueda hacer lo que Él necesita. Aunque el resultado es el mismo, o sea, el carácter de Cristo en cada uno. Entonces allí, al tener el carácter de un sacerdote, aunque posicionalmente en Cristo ya está hecho, entonces allí estaríamos en condición o en condiciones de ponernos en la brecha y entonces ser padre de nación. Por eso, Señor, en esta noche disponemos nuestros corazones para que tú puedas hoy añadir un poco más de tu carácter, quitando todo lo que forma parte de ese espíritu de pecado original clavado en este cuerpo de carne, que es la marca de la bestia. Que tú puedas ser en nosotros hoy un poco más. Allí donde estás, simplemente di conmigo estas palabras: Señor, hoy aquí, ante tu presencia, una vez más, he rendido mi corazón. Esto es mi voluntad. Mi espíritu ante ti se inclina, se rinde, porque te reconoce como Rey y Señor y único Dios. Señor, que en verdad pueda verte, pueda dimensionarte, darte el lugar, que tú puedas poner en mí de tu carácter hoy un poco más, para entonces poder ponerme en la brecha, dimensionando lo que ello significa, y entonces ser un padre de nación, es decir, mostrar ese reino de los cielos que tú descendiste aquí, que es lo que recobraste, lo que ganaste para nosotros. Por eso, Señor, yo hoy, con un corazón agradecido, me presento una vez más ante ti y simplemente te digo gracias, de todo corazón gracias, por esa victoria que tú lograste, por aquello que tú ya hiciste. Hoy aquí debo caminarlo, debo entenderlo, debo dimensionarlo, pero ya está hecho. Por eso te agradezco y por eso también me gozo en ti, porque ya está hecho. Esa es la victoria que tú nos otorgaste. Por eso, Señor, digo una vez más, gloria a Dios, gloria a ti, Jesús. A ti sea toda la gloria, la alabanza, adoración y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, te invito a ir al libro de Hebreos, capítulo 2. Los versículos que vamos a tomar son el 8 y el 10, pero a modo de introducción vamos a comenzar leyendo desde el 5, como para adentrarnos en tema. Vamos a tratar de dilucidar hoy, de comprender esas expresiones que tanto usamos como que lo que es ser padre de nación y lo que es ponerse en una brecha. ¿Qué significa? ¿Qué implican? ¿Qué requisitos son necesarios para que ello sea viable, sea posible? Está hecho en Cristo, por Cristo. De hecho, Él ya lo hizo y nos dejó ese camino, ese modelo que hoy nosotros debemos seguir. Vamos a comenzar leyendo entonces en Hebreos capítulo 2. Comenzamos desde el versículo 5, dice, el título es El autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, sería esto,
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Continúa diciendo: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando del hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Recuerdan que él dijo que tenía una comida que comer, hablando de o significando la voluntad del Padre, que era lo que él venía a hacer aquí, y finalmente vencer la muerte, que era la paga del pecado, o el resultado que derivaba del espíritu de pecado original. Porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, allí luego vamos a retomar, está comprendido Padre de nación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto está hablando de Cristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, arriba al reino de los cielos, volviesen, poder volver, era sin corrupción, o sea, sin pecado original, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, hablando de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados, esto es Jesucristo y nosotros, de unos son todos, o sea, todo de Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, luego continúa. También abajo sigue en el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, vino y tomó un cuerpo de carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud, que es lo mismo, o sea, no se podía volver al reino de los cielos o al cielo donde Dios reside, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, nosotros, para venir a ser misericordioso, o sea, saber lo que está pasando el otro, y fiel sumo sacerdote, o sea, el único sumo sacerdote, verdadero sumo sacerdote en espíritu y en verdad, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es a modo de introducción, para que sepas dentro de qué contexto vamos a estar. Pero los versículos centrales son el 8 y el 10. El 8, porque dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando de nosotros, dado que Dios puso todo bajo nuestros pies. La pregunta es: ¿por qué no vemos que todas las cosas nos sean o estén sujetas? ¿Acaso no está escrito que todo lo que pisare la planta de nuestros pies sería entregado para el reino de los cielos? Rápidamente, ¿qué significa eso de que todo lo que yo pisare con mis pies sería entregado? Ello significa que la presencia de Dios debería haber ganado ya de una manera significativa mi vida, de modo tal que cuando yo me presento en un lugar, por lo tanto mi sentir va a coincidir con el sentir de Dios, entonces yo voy a pensar como Él, voy a ver las cosas como Él, por lo tanto me estaré conduciendo dentro de su perfecta voluntad. Por lo tanto, al ingresar en un lugar, cualquiera sea este, automáticamente las tinieblas huirían, quedaría sin efecto la maldad, y aquel que fuera hijo de Dios despertaría, se arrepentiría, se encaminaría, se enderezaría. Esto sería rápidamente lo que implicaría lo que pisare la planta de vuestros pies sería entregado para el reino de los cielos. Pero aparentemente esto no se estaría cumpliendo, pero Cristo ya lo hizo, de hecho lo dejó, lo mostró y está escrito. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Vamos a Génesis 1, 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que fuimos creados en una condición distinta a la cual estamos hoy. Fuimos creados en el cielo de Dios, en el reino de los cielos, donde la maldad no se conocía. Por lo tanto, no teníamos idea, noción alguna de lo que significaba la tristeza, la amargura, la aflicción, lo que era el temor a la muerte, padecer una enfermedad, cualquiera sea esta, lo que era un problema económico, lo que era una necesidad de no tener que comer, que vestir, una necesidad afectiva por no poder conformar tal vez un hogar aún, o bien conflictos conyugales o filiales o intrafamiliares. Todo eso no se conocía porque no había entrado aún la maldad. Es decir, que todo estaba sujeto. Dios nos creó en una condición totalmente distinta. Lo malo no estaba aún, sino que ingresa a posteriori cuando dice hasta que se halló en ti maldad, hablando del diablo, que era la autoridad, el segundo después de Dios, que estaba sentado en el trono de Dios y tenía la función de administrar la creación de Dios. Entonces, número 1, todo estaba sujeto. Fuimos creados en una condición diferente. Dice, nuestra imagen, porque éramos espirituales, no era como un cuerpo de carne que está dentro de la dimensión del tiempo, espacio y forma. Era una dimensión atemporal, o sea, está fuera de ello. Por lo tanto, era espiritual, como Dios es espiritual, y para verlo necesitamos los ojos espirituales, es decir, sentidos espirituales, conforme a nuestra semejanza, porque justamente estábamos en lo bueno de Dios, no conocíamos el mal, no existía. O sea, en el reino de los cielos, donde de nada tenías necesidad, donde lo bueno estaba, no tenías de qué preocuparte, porque no había necesidad, porque tenías a un Padre que había suplido y cubierto todo. Por lo tanto, si Él cubría cualquier tipo de requerimiento, entonces no existía la necesidad. No sabías lo que era tener necesidad, sino hasta que te fue quitado ello, y entonces ahí supimos qué era la necesidad. Ante la falta de algo, yo descubro por contraposición o antagonismo qué es una necesidad. Es una carencia, una falta. Algo, hay un vacío, hay un espacio que debo cubrir o suplir, que necesito algo que debe ser lo adecuado para que yo entonces pueda llenarlo y sentir que esa necesidad ya dejó de ser. Entonces, número 1, todo estaba sujeto. En esa condición fuimos creados. Número 2, pero parece que hoy no está todo sujeto. ¿Por qué? Porque a raíz de ese pecado original que comenzó un día, el padre del pecado es el diablo, esto es, le dio origen a partir de que, según lo que está escrito en los profetas, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, a partir de un momento comenzó a idear, a tramar algo que no iba conforme a la ley de Dios. Empezó a idear un plan para tratar de imponer su reinado. Esto es, tratando de dar un golpe, como un golpe de estado verías tú aquí abajo, y a posteriori derrocar el gobierno imperante, que era la teocracia. Aunque hoy no nos vamos a detener en ello, pero a título informativo lo voy manifestando. Porque antes estaba sujeto todo bajo nuestros pies, creados en una condición distinta a esta, y a posteriori no está sujeta. Pero luego viene Jesucristo en igual condición que nosotros, y Él viene acá y vence todas las consecuencias de ese pecado original. Por lo tanto, Él lo que recupera es el estado inicial. ¿Por qué? Porque Él, al descender la soberanía del reino de los cielos, o la presencia de Dios, que es lo mismo, tómalo como sinónimos, Él lo desciende acá para que yo pueda disfrutar, gozar, vivir debajo de esta, y entonces saber qué es
eso que Jesucristo ha ganado. Por lo tanto, en el tránsito aquí abajo, hasta que cuando seamos revestidos con un cuerpo de gloria, vayamos allá. Ahora, Jesucristo lo logró, pero para lograrlo hubo un proceso. No lo logró, vino a la tierra, nació y lo logró. No, hubo un proceso, hubo una dispensación de tiempos. ¿Por qué? Porque era necesario un requisito. El requisito era el carácter de Cristo, esto es la santidad. Eso significa deshizo la maldición del pecado, venció el pecado original. Por eso el camino es Él nos dejó indicado. Por eso dice, todo fue puesto bajo el estrado de sus pies. Él ya lo ganó, ya lo hizo. Entonces, número 1, ¿cuáles son esos requisitos? El carácter de un sacerdote. Vamos a ver, para ello te invito a ir también a Hebreos, en el capítulo 5, 4 primero. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Sumo sacerdote porque está por encima de todos los demás. Mayor que Él no hay. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que fue puesto en un cuerpo de pecado como nosotros, en un cuerpo de carne, y tuvo que pasar por distintas situaciones hasta vencer a ese espíritu de pecado original. Continúa diciendo, acerquémonos pues confiadamente, o sea, sin temor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Qué es eso de debilidad? Tiene espíritu de pecado original. Eso es todo. Y cuando dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, hoy en el nuevo pacto somos sacrificios vivos. Por lo tanto, al ser sacrificio vivo, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios necesita de cada uno. Las funciones son diferentes, conforme el plan de Dios, Dios así lo ha establecido. Pero vamos a llegar todos a lo mismo, que es el carácter de Jesucristo. Entonces, al entender qué necesita que Dios haga yo hoy, yo lo voy comprendiendo, lo voy dimensionando, y entonces ahí puedo entregar mi voluntad para que sea Él en vez de mi yo. Entonces, eso significa que presente ofrendas y sacrificios, o sea, yo me entrego. Yo soy la ofrenda y el sacrificio, porque esto es aflicción de la carne. Hay un antagonismo entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de las tinieblas que reside en este cuerpo de pecado original. Por lo tanto, esa es la ofrenda que Dios necesita, hacer su perfecta voluntad, entender qué es lo que Dios quiere para ti, para mí, cada uno, y entonces así poder cumplir con la función para la que hemos venido aquí. Y la razón de estar aquí y poder cumplir esa función que tiene que ver con los dones, talentos, capacidades que Dios te ha dotado, puedes haberlos descubierto ya, o tal vez no los has descubierto. A veces usualmente los vas descubriendo en la medida que Dios te va tratando, vas dimensionando otras cosas. Es allí, a medida que Dios te transforma, que vas descubriendo los dones, talentos y capacidades que tienen, pero te los ha dado. Dios te ha dotado de estos simplemente para ser puestos al servicio del reino de los cielos, o sea, para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo, conforme al plan de Dios. Algo que el pastor en alguna charla anterior se adentró en ese tema y lo explicó. No lo vamos a hacer ahora, pero sí a título informativo lo recordamos. Entonces,
la importancia del carácter de un sacerdote es haber pasado por medio de un proceso y saber, en todo caso, lo que el otro, o sea, mi hermano, pudiese estar pasando hoy por haberlo pasado antes. Habla de Cristo, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa expresión varón de dolores en el original significa haber llegado a sentir lo que es el dolor propiamente aún de la muerte, el dolor cual enfermedad. O sea, Jesucristo no vino a esta tierra de paseo, vino acá, tomó un lugar, Él no había pecado, fue puesto en un cuerpo de carne, vino a hacer la voluntad del Padre, renunció a lo que hubiera querido y le hubiese gustado, entregó su vida al servicio de Dios y el resultado era que nosotros volveríamos allí por el gozo puesto delante. Esa era la posición que Él tenía, era saber el resultado. Lo que es mío nadie me lo arrebata, lo que es mío viene conmigo, vuelve conmigo a mi reino. Entonces Jesucristo sirvió al reino de los cielos en espíritu y en verdad. Entendió la voluntad del Padre, de hecho dijo, tengo una comida que comer, dando a entender con esa analogía lo que venía a hacer. Por eso también antes de pasar la prueba final en el Getsemaní orando, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y también dice en uno de los evangelios, luego de haber orado la primera vez, dice, Dios envió un ángel para fortalecerle. Sabe lo que es la aflicción. Lo que quiero transmitir acá es un punto de equilibrio entre los extremos entre los cuales se suele estar. O se está en el extremo de que Cristo ya hizo todo, estamos bajo la gracia, está todo bien, total llegamos. No, eso es menospreciar, es tomar displicentemente algo tan importante. Y la otra es decir que somos prácticamente una escoria. Ninguna de las dos está bien, pero usualmente se está en un extremo o en el otro, y no de manera frontal, sino a veces de manera imperceptible. Y no está en lo que yo digo, sino en lo que va detrás de lo que yo manifiesto, que es distinto. Por eso es imperceptible. Entonces, la importancia del carácter de Cristo, que es un verdadero sacerdote, es poder compadecerte de tus hermanos cuando están en debilidad, porque tú también estuviste en debilidad y tú estás en debilidad. O sea, tú tienes espíritu de pecado original y Dios también te trata a ti, me trata a mí. Y si por gracia tienes la posibilidad de conocer cosas que otros no, bueno, hay una razón, pero en ninguna manera tú debes tomar una posición que es inadecuada, y esa es la vanagloria. En todo caso, uno debería sentir una honra de parte de Dios, sí, y ser agradecido. Y ser agradecido, claro que sí, hay que ser agradecido y muy agradecido. Y hay que hablar con Dios y agradecérselo, claro que sí, con la posición del corazón. Pero recuerda siempre que vinimos aquí a cumplir una función. Vinimos aquí a vencer el espíritu de pecado original. Estamos en el último tiempo. En este tiempo ya se definen las cosas. Dios separa el trigo de la cizaña, o sea, los que son suyos de los que no lo son. Ese es este tiempo. Por eso dice, se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿sí? ¿Sabes cuál es la razón principal del extravío y de la ignorancia? Justamente es esa mente reprobada y ese corazón entenebrecido que comenzaron a operar a partir del espíritu de pecado original. Y como todo esto está bajo la faz del maligno, eso significa, la faz del maligno es un espíritu que no es de Dios, que te bloquea, no te permite ver, no te permite oír, no te permite sentir conforme a Dios, que te hace la guerra permanentemente, que va a tratar de hacer hasta lo imposible para que tú no llegues, es imposible pero lo va a tratar, para que tú no llegues a obtener ese carácter de un sacerdote, porque sabe que ahí está la clave.
carácter de Dios. Por eso Él sufre con los que sufren, se goza con los que se gozan. Él se aflige con los que Él aflige. Una vez que ese carácter se vaya moldeando y plasmando en nosotros, entonces allí, porque vamos a tener el sentir alineado con el sentir de Dios, porque Él habrá ganado ya un porcentaje bastante considerable en mí, por lo tanto la presencia de Dios se va a acrecentar en mí, y entonces recién ahí voy a estar en condiciones de ponerme en la brecha. ¿Qué significa brecha? Vamos a definirlo de esta manera. Brecha es una distancia que hay entre dos puntos. Vamos a definir cuáles serían los puntos. Puntos o lugares. Uno es esta tierra, esta dimensión de las tinieblas. Y el otro es ese reino de los cielos que descendió, que Cristo ganó por esa victoria y que está sobre esta faz. Entonces, si yo logro entender a Dios qué es lo que Él quiere de mí, le permito que Él haga lo que necesita en mí, voy a tener ese carácter de sacerdote. Por lo tanto, voy a poder ponerme en la brecha. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habrá ganado un porcentaje bastante considerable en mí, que el reino de los cielos va a descender directamente. Como decía Jesús: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Estaba hecho antes de que Él lo pidiese. Y entonces allí podremos decir que estaremos en condiciones de ser padre de nación. ¿Cuál es la función de un padre? Número 1, da origen a, engendra hijos, tiene hijos. Número 2, brinda protección, vela por su seguridad, se pone delante, suple sus necesidades, ve de que todo esté bien, de que nada malo le sobrevenga, lo cuida, lo resguarda. Por lo tanto, un padre de nación, y es de nación porque hablamos de una región. No es el día, no es el tema para hablar qué es una nación, pero más adelante lo vamos a ver para entonces poder entender, cuando hablamos de soberanía de nación, esto es del reino de los cielos, por qué la consideramos como tal. Pero aquí tómalo como la nación en la cual tú estás, que es Argentina. Y después de aquí en más, cuando, conforme lo que Dios disponga, al resto del mundo. Pero no nos vamos a detener en ello. Por lo tanto, al haber permitido que Dios hiciera lo que tenía que hacer en mí, que es darme su carácter, el de un sacerdote, por lo tanto estoy en condiciones de ponerme en la brecha, porque la presencia de Dios descendió en mi vida, reside hoy en una magnitud mayor. Por lo tanto se va a cumplir que todo lo que pisare la planta de mis pies sería entregado para el reino de los cielos. Por lo tanto estaría yo ya caminando conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios ya no estaría en mí, sino conmigo. Por lo tanto, la maldad queda sin efecto. A los hijos de Dios les es quitada el velo que cubre la verdad. El que tiene que despertar, despierta. El que tiene que enderezarse, se endereza. La maldad queda sin efecto. Las tinieblas huyen y Dios termina de hacer lo que tiene que hacer, que es el desencadenante final antes de ir para arriba. Entonces, ese es el resultado. La presencia de Dios, su soberanía del reino de los cielos desciende, que eso es lo que hizo Cristo. Por eso dijo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que hizo Él. Por eso todo está sujeto bajo sus pies, bajo el estrado de sus pies, porque recobró la condición en la que fuimos creados, pero ahora con algo mejor, un carácter, o sea, lo perfeccionó.
Por eso Él lo perfeccionó, porque trajo un poder que nosotros no teníamos para justamente permanecer en todo lo que estaba escrito y añadir algo nuevo. Perfeccionar significa acabar completamente una obra o bien darle un grado mayor al que ya tiene. La acabó, lo cumplió. Un grado mayor al que ya tiene es el carácter de Dios, la santidad, revestido con un cuerpo de gloria. Él ya lo hizo. Por eso Él es el sumo sacerdote, aquel que está por encima de todo. Y Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Sabes que lo dice reyes es porque puedes prevalecer sobre este reino terrenal que está bajo la faz del maligno. Eso significa que todo está sujeto entonces bajo tus pies. Y eres un sacerdote porque tienes el carácter de Dios, el sentir, para poder saber lo que el otro está sintiendo. Eso no significa que Dios avala lo que está mal, que Dios no corrige o que Dios encubre. No. Lo que está bien, bien, lo que está mal, mal. Dios corrige. Dios corrige. Pero todo es a través de su presencia. Por eso dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Espíritu Santo. O sea, mi presencia. Ese es el resultado. Hay una victoria. Cristo ya la logró. Es para ti, es para mí. Eso es lo que hizo. Aquello que se había perdido, Él lo recobró. Hoy lo tenemos por Cristo, pero hay un requisito. Necesitamos un carácter que es el del sacerdote para entonces poder ponernos en esa brecha y allí ser un padre de nación. Porque entonces allí, al bajar la presencia de Dios, que es lo que pasaba con Jesús, de nada tenían necesidad, Él suplía sus necesidades, todos estaban contenidos, resguardados, porque eso es lo que hay contenido dentro de esa presencia de Dios. De nada tienes necesidad, eres contenido, eres fortalecido. La enfermedad no haya cabida, el robo, el saqueo, el hurto no hayan cabida, porque eso huye. Es más, todo ello se introdujo a partir del pecado original. Por lo tanto, esa es la importancia de entender a Dios y permitirle que Él pueda hacer lo que necesita, que es darnos ese carácter. Esa es la importancia. Y siempre recuerda esto, piensa en tus hermanos, que si por gracia puedes conocer cosas que otros de repente no, y puedes entender, gloria a Dios por eso, permítele a Dios que haga lo que necesita en ti, para que entonces tú, recibiendo ese carácter como primicia, puedas entonces bajar el reino de los cielos. Eso significa ponerse en la brecha y ser padre de nación. Esa es la importancia. Pero hay un requisito, y lo dice de Cristo: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que la perfección o el perfeccionamiento va condicionado o relacionado directamente a la aflicción. Sí, porque hay una confrontación muy grande entre este cuerpo de pecado y la naturaleza divina que es la de Dios. Y a mí no me gusta, pero es necesaria la aflicción. Es necesaria, porque es allí cuando esta carne se reduce, mengua, deja de ser, ya no ofrece resistencia, y es allí cuando su poder se perfecciona en esa debilidad, es decir, quita lo que no sirve, me agrega de su carácter y manifiesta una vez más su gloria, que es la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Simplemente cierra los ojos allí donde estás. Entonces, la importancia reside allí, en entender a Dios. Para ello es necesario detenerse, porque a veces vivimos de una manera bastante acelerada, y aunque cumplimos o respetamos los mandatos establecidos por Dios, no necesariamente implica que estemos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Allí está la importancia de entender, de ver a Dios, de dimensionarlo. Porque entonces yo allí me voy acomodando, me voy posicionando conforme lo que Dios necesita. En
entonces yo allí comienzo a ser de bendición al cuerpo de Cristo. Porque todo es por el cuerpo de Cristo, por tus hermanos, por mis hermanos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Si hubiera pensado en Él por un instante, no lo habría hecho. Pero Él lo hizo por y para nosotros. Él no lo necesitaba. Pero a diferencia de Él, nosotros sí tenemos espíritu de pecado original, por cuanto todos pecaron. Por eso, como sacerdote, debemos contemplar siempre que fuimos puestos en un cuerpo con las mismas debilidades que nuestros hermanos. El hecho de que no se manifiesten a veces visiblemente no significa que no estén en nosotros esos mismos derechos. Usualmente se manifiestan, pero en lo privado, es decir, nos damos cuenta de que hay ciertas inclinaciones o tendencias que cuando las vemos, Señor, mira, siento esto, me pasa esto, ayúdame, llévatelo, perfecto. Pero Dios en una fracción de segundo podría demostrarnos que yo erróneamente pensé que yo no tenía eso, y si me dejara librado los derechos, lo comprobaría enseguida que sí. En todo caso, por una gracia, por misericordia, Dios me ha guardado y no he incurrido tal vez en ciertas cosas, tal vez muy frontales, serias. Pero déjame decirte algo, mira, en la medida que Dios te vaya transformando, me vaya transformando, nos vamos a ir dando cuenta de lo que significó el espíritu de pecado original. Y entonces allí vas a ir entendiendo, voy a ir entendiendo que en realidad el espíritu de pecado original abarca tantas cosas que no nos son dadas en principio verlas, que tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Tuvo un origen, también tiene un final. Y tiene un alcance, lo que es esa operatoria de pecado original, que cuando lo comienzas a dimensionar, concluyes en esto: en verdad, ninguno estamos exentos. Ninguno estamos exentos. Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, no sé lo que podría llegar a ser. No porque esté en mi ánimo hacerlo, sino porque yo no conozco ni siquiera lo que tengo en mi carne. En otras palabras, yo ni siquiera conozco lo que conforma el espíritu de pecado original, el alcance que tiene. Entonces, hasta donde podamos ver, le permitimos al Espíritu Santo de Dios que haga esa labor, pero también pidámosle que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos también, que una nueva dimensión nos amanezca para no pactar más con las tinieblas y ser cómplices de pecado ajeno, porque eso también tiene una implicancia muy profunda. Porque el espíritu de pecado original nos hace cómplices de pecado ajeno, por lo que implicó o significó. La única manera de dejar de serlo sería que ya no tuviera acceso en nosotros. Pero Jesucristo ya obtuvo esa victoria, la logró, y Él controla todo, nada escapa de su control. Y eso no lo digo en un ánimo para agraviar o tal vez incomodar, o bien entonces terminar diciendo, y bueno, entonces con ese criterio estamos perdidos. No, al contrario, no estás perdido. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos, porque lamentablemente la realidad del cuerpo de Cristo no es buena. Hay mucha ignorancia, hay un velo muy grande que cubre la verdad, y es lo que no permite ver.
Si tienes la posibilidad de aprender sabiduría, hazlo. No seas negligente. Hazlo. No conviene residir en la ignorancia, permanecer en la ignorancia. En la medida que vas conociendo cosas y tus ojos son abiertos, la lucha es más frontal y más cruenta con las tinieblas, porque peleas cara a cara. Pero siempre es para vencer. Siempre es para vencer. No te desanimes. La aflicción es necesaria, recuerda, para ser perfeccionados. Y Él ya venció. Y la debilidad tuya, mía, son necesarias para que su poder se perfeccione allí. Es decir, venga, quite lo que no es de su naturaleza y agregue ingredientes de su carácter. O sea, me transforma, me lleva a su imagen, me da su carácter. Entonces allí se manifiesta la gloria de Dios. Por eso la gloria será siempre para Dios. Siempre ha sido para Dios y seguirá siendo para Dios, porque daremos gloria a Dios de corazón. Y piensa que todo lo que Dios haga en ti, en mí hoy, es para el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios si puedes conocer cosas que otros no. Gloria a Dios si tienes la posibilidad de ver cosas que otros no. Tal vez te sea más difícil, sí, porque tendrás que enfrentar cara a cara las tinieblas. Pero piensa en Jesucristo, que es tu modelo, mi modelo. Por el gozo puesto delante, es decir, Él miraba el resultado. Miraba el resultado. Y el resultado éramos nosotros, allá arriba, nuevamente. Porque no podíamos entrar. Porque estábamos ya, la corrupción había entrado y necesitábamos la incorrupción para volver. Y Él lo hizo por nosotros. Y Él sí sabe lo que tú pasas, lo que yo paso. Y lo digo bien, en su justa medida, cuando estás en esa situación de quebranto, que es necesaria, pero que estás allí con congoja, tristeza, aflicción. Dios la necesita por lo que Él tiene que hacer, en ti y en mí. Pero recuerda, la victoria ya fue lograda por Cristo. Y piensa siempre en tus hermanos. Somos un cuerpo. No eres tú, no soy yo, no es él, no es ella, no. Somos un cuerpo. Hay un orden establecido por Dios. Por eso, si eres uno con Dios, entonces vas a estar posicionado adecuadamente dentro del cuerpo de Cristo y vas a poder cumplir la función para la cual viniste a esta tierra. Porque Él habrá hecho lo que necesitaba en ti o bien en mí. Esa es la razón. Esa es la razón. Y allí seremos de bendición a nuestros hermanos. De gracia recibimos, de gracia podremos dar. Y entonces ya tendrás el sentir de Dios. Ya no te importará si tu hermano estaba bien, estaba mal, se equivocó, no se equivocó, te agravió, no te agravió. Gloria a Dios si pude hacer algo por mi hermano. Gloria a Dios si pude ponerme delante por mi hermano, deteniendo a las tinieblas cuando las tinieblas venían a pedirlo. Y él tal vez ni se enteraba. Gloria a Dios si lo pude hacer. Y ojalá lo hubiera podido hacer mejor. Y ojalá lo pueda hacer de aquí en más. Entonces allí estarás manifestando y experimentando el carácter de un sacerdote por haber pasado antes. Eso es lo que hizo Jesús, nuestro hermano mayor. Lo hizo Él. Es nuestro modelo, ya está. Acá no estamos inventando nada, ya está hecho. Tenemos un modelo, está escrito, determinado. Allí está. Simplemente lo leemos, lo vemos, lo dimensionamos para entenderlo. ¿Qué es lo que hiciste en verdad? ¿Qué es lo que hiciste en verdad por mí? Si yo no entiendo todavía qué es lo que Él hizo por mí, tampoco sé lo que yo hice, que es el espíritu de pecado original, qué es lo que pasó. Por lo tanto, no voy a poder entender
por lo que podría estar pasando mi hermano. Esa es la importancia del carácter de Jesucristo, que es el de un sacerdote, un verdadero adorador, aquel que adora al Padre en espíritu y verdad. Allí donde estás, simplemente pon una manito en tu corazón y la otra eleva al cielo. Y di conmigo: Jesús, una vez más, yo te doy gracias por poder ver un poquito más lo que tú hiciste en verdad por mí. Que yo también pueda hacerlo por mis hermanos. Que ese es el carácter, tu carácter, el de un sacerdote que te adora en espíritu y verdad. Señor, que yo pueda entenderte para dejarte a ti hacer lo que quieres hacer, que es lo que necesitas hacer, para que entonces así al recibir ese carácter podré ponerme en la brecha y entonces ser un padre de naciones, es decir, bajar el reino de los cielos aquí. Señor, que en verdad pueda entenderte, que en verdad pueda verte, que pueda dejar de lado mi yo, lo que me gustaría, lo que yo quisiera, sabiendo que tú me permites disfrutar de las bendiciones, de las añadiduras, sí, pero vas a una posición del corazón, que es lo que a ti te interesa, te importa. Es una posición del corazón que nada tiene en cuenta para sí, que piensa primero en el otro, en el bienestar del otro, que renuncia a sí mismo por el bien o el beneficio de otros. Por eso, Señor, ayúdame, porque yo no lo tengo, yo no lo puedo hacer, porque necesito de ti. Necesito que me des ese carácter, que lo incorpores en mí, para entonces poder ser la alabanza de tu gloria, para darte gloria de todo corazón por lo que tú eres. Señor, una vez más, gracias de todo corazón, y que así como tú lo hiciste por nosotros, tu cuerpo, que nosotros también lo podamos ver, entender, dimensionar, para hacerlo por el cuerpo de Cristo, tu cuerpo, sabiendo que tú eres la cabeza, esa piedra angular, la piedra base fundamental sobre la cual todo se edifica o cimenta. Por eso, Señor, una vez más, gracias, de todo corazón, gracias. Gracias por tu amor, misericordia, tu paciencia, mansedumbre, tu contención, tus bendiciones. Gracias por tu presencia, porque tu presencia no se ha apartado nunca de nuestro lado. Habremos pasado luchas, pruebas, conflictos, pero aquí estamos sostenidos por tu palabra, permaneciendo en ti, roca firme. Que en verdad te podamos entender para hacer tu perfecta voluntad, porque es por ti y para ti que vivimos, porque a ti te servimos. Que lo podamos hacer de todo corazón, en espíritu y verdad, por lo que tú eres, en agradecimiento por lo que tú hiciste. En verdad, gracias. En verdad, gracias. En verdad, gracias. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.